Hola amados, es para mí un gusto inmenso poder dirigirme desde mi canal, desde Antofagasta, Chile, para todo el mundo. Hoy día, mis amados hermanos, estoy aquí presente en estas pantallas para hablarle a todos los escogidos que están diseminados por los 4 extremos de la tierra, sea de cualquier religión que sean, pero que en sus corazones sigan la ley que está escrita. Amigos, el tema que voy a traerles en este día, espero que no sea recibido por ustedes quizás de una mala manera, que piensen que yo lo estoy haciendo con prepotencia, con falta de autoridad, que yo no tengo por qué meterme en estos asuntos, como siempre me acusan. Pero yo les pido, amados hermanos, que analicen bien mis palabras y que nos dejemos de rencillas, de prepotencia en vuestros pensamientos hacia mí, porque yo quiero recordarles que las Sagradas Escrituras dicen que el que desea obispado, excelente obra desea, y que muchos somos llamados como bueyes a trabajar en este arado del Señor. Lamentablemente para ustedes, mis amados hermanos, yo soy un pequeño buey que no tiene pedigrí, que no estoy o no soy un buey engordado por sus buenos comentarios, por sus miles de likes, quizás por mucho dinero, pero sí, en cuanto al Señor, yo me considero que soy un buey que estoy trillando en los arados del Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu. Por lo tanto, les ruego, amados hermanos, que en cuanto a lo que voy a decir en estos momentos, no le pongan bozal al buey que trilla, porque yo quiero darles a conocer una gran pena que yo he recibido anoche. Me encontraba hasta muy tarde andando en YouTube, después de leer las escrituras, viendo para aquí y para allá, y de pronto, como por arte de magia, me encuentro frente a un debate bíblico entre una señora apologista mexicana llamada Betty y una señora creo de ser, apologista evangélica llamada Xiomi, no sé, algo así. El tema que se trataba era muy interesante para mí, por eso me quedé detenida a escuchar las palabras de estas dos damas, que dicho de paso, mis comentarios no van a estar dirigidos a ellas como personas, sino al espíritu imperante que está reinando en los últimos tiempos. Un espíritu de vana filosofía, de huecas sutilezas de hombres réprobos en cuanto a la fe, que se han quedado detenidos en el momento mismo de nacer y no siguieron creciendo en los preceptos de la fe del Señor Jesucristo. Entonces, me disculpan, amados hermanos, que le haga este agravio de comentar estas palabras, que para ustedes no soy la indicada, que no tengo autoridad. Sin embargo, ustedes sí tienen autoridad para reprenderme, para juzgarme, para calumniarme, para enseñarme, para decirme tantas cosas, con la misma autoridad que tienen vosotros, para llegar hasta mí con sus comentarios. Y como yo considero que ustedes están en su derecho de contender igual que yo por la fe que el Señor les ha dado, que tienen el derecho de contender ardientemente también por vuestra fe, la prueba está que yo creo firmemente en eso, que no he desactivado los comentarios de mis videos y he tratado de responder de acuerdo a las palabras que ustedes me han dicho. Eso sí, con mucha honestidad, con mucha sencillez y sin falta de respeto ni con malas palabras.
Entonces, mis amados, enfoquémonos en el asunto de anoche, que es el que nos convoca. De más está decirle que para mí fue un gran regocijo que una hermana evangélica defienda la sola escritura, porque de eso se trataba el tema, la sola escritura como base doctrinal para nuestra enseñanza que nos lleva a la verdad absoluta y por ende a la salvación. Qué regocijo para mí, y me acomodé en mi cama, me puse los audífonos porque mis hijas estaban viendo otras cosas en sus celulares. Otra de mis hijas estaba ya cansada durmiendo porque tenía que levantarse muy temprano. Y pues para no molestar me coloqué los audífonos y me dispuse a probar este suculento plato que según mí iba a escuchar. Antes de proseguir, repito, todas estas palabras que voy a decir no es en contra de la señora Betty, porque yo no la conozco. En respeto la unción que ella ha tenido. Respeto también la unción, el conocimiento que tiene la hermana evangélica. Pero mi lucha va a ser ahorita mismo en contra de la doctrina de la serpiente antigua que está desde el principio de los tiempos. Nunca como anoche me di cuenta que es verdad que la serpiente antigua se viste de mujer y por eso el Señor la muestra, muestra su prototipo de mujer. En estas dos mujeres, sobre todo en la apologista mexicana, vi clarito, no en la persona de ella, pero sí en el espíritu de ella, vislumbré la cabeza de la cobra, de la serpiente antigua, que es la esposa de Leviatán, y de la serpiente antigua macho, que tiene su representación, pero súper apoteósica para los católicos, en el padre Luis Toro. Y que me disculpe él, porque yo tampoco estoy hablando de ellos como creyentes, como seres humanos, sino del espíritu de doctrina de la apostasía, de los cuales ellos hacen gala y son su representación. Yo veía como aquella mujer, hermana, movía su cabeza, hablaba, se burlaba, despotricaba y utilizaba la artimaña del error para hacer pensar que la hermana evangélica estaba desviada, que no estaba diciendo la verdad. O sea, todo el proceder de ella fue para desencajarla, para hacerla sentir mal. Y yo veía y vislumbraba a la serpiente, como le decía a Eva, verdaderamente no morirás y serás igual que Dios. Y cómo movía su cabeza, y me imagino cómo las serpientes la mueven, y cómo rectan por esas, cómo rectaban por esas calles de antaño, de allá en el Edén, así como ahora esta señora Betty rectaba, pero con esas palabras zigzagueantes, venenosas, mentirosas, acusando a la señora evangélica, que también debo decir de ella, en honor a la verdad, me dejó decepcionada. Porque, repito, en honor a la verdad, la señora Betty, apologista mexicana, se la llevó con todo, la barrió, la despedazó, la tiró al suelo con los argumentos, y esta hermana evangélica no atinaba a decir nada coherente, nada que rebatiera esos argumentos infames de esta señora, pese a que estaba leyendo. Razón tenía la señora Betty en decir que ni siquiera leyendo podía defender la doctrina de ella. ¡Qué vergüenza, mis amados hermanos! ¡Qué tristeza para mí ver cómo no hay una persona justa y entendida en la palabra que pueda defender la fe del Señor Jesucristo! Y pues yo, por eso me he levantado en este momento, no porque tenga la verdad absoluta, pero sí creo firmemente que tengo el espíritu del verdadero y conozco en parte, quizás más en parte que vosotros, porque nadie tiene el conocimiento pleno hasta que venga la sabiduría perfecta que es Jesucristo.
pero mis amados hermanos, parece que los adelanto un poquito en conocimiento, quizás por mi amor y mi dedicación para entender esta palabra. Vanos los razonamientos de esta señora, desubicados, nada que ver con las preguntas capciosas que le hacía esta dama, señora Betty. El espíritu, mejor dicho, de la apostasía metido en ella, haciendo quedar mal a mis hermanos evangélicos, que ya he dicho muchas veces que yo me identifico más con los evangélicos, pese a que no tengo iglesia, soy interdenominacional. Pero ¿por qué yo me identifico con los evangélicos? Porque yo tengo bien claro el mensaje del Señor, que Él tiene dos pueblos, que tiene dos iglesias, y que la una partió de la primera, de Ahola, que es la iglesia católica, y que nosotros los que veníamos posteriormente, íbamos a ser a Oliva, y que en vez de superar a nuestra hermana en bondad, en ciencia, en todo lo bueno que son los frutos del Espíritu, pues imitamos todas las cosas de nuestra primera madre, de nuestra primera hermana, y las trajimos hacia nuestros hogares, hacia nuestra nueva iglesia. Entonces me da mucha pena, mis amados hermanos, que no hay una persona justa que se dedique a desmantelar, a desbaratar los planes del maligno, que en estos tiempos, como bien dijo un señor en un comentario que me hizo de madrugada, que en estos tiempos está la contienda terrible en que todos quieren ser maestros, en que todos quieren reprender. Pero eso sí, Lilia no puede ser maestra. Lilia sí puede ser reprendida. Por los mismos que me acusan de que por qué tengo que ser maestra y señalar, ellos sí tienen la corona para reprender, para enseñarle a Lilia. Entonces, mis amados hermanos, es verdad que el diablo anda como león rugiente queriendo desbaratar a los pequeñitos del Señor. Por eso yo me he atrevido a traer esta palabra y espero, mis amados, que tengan comprensión lectora, visual, y que se dejen de rencilla, que yo no sé por qué el espíritu de ustedes rechaza mi espíritu. Analicen eso, analicen mis palabras que son dichas con autoridad. Pero ¿qué autoridad? Yo no digo que Jehová me ha dicho, porque eso yo no lo puedo decir. Con la autoridad de saber que si ustedes son de Cristo, yo también soy de Cristo, y por ende tengo al Espíritu del verdadero que aclara y hace comprender todas las cosas. Bien, mis amados, estoy muy emocionada, y pues creo que ustedes se han dado cuenta en mi semblante, en mi respiración. Yo, como les decía, esta señora Betty desbarató. Al primer round la tiró al suelo. Qué tristeza. Pero también debo ser honesta y decir que esta señora al primer round la tiró al suelo, a la hermana evangélica, pero con argumentos que no son verdaderos. Con el error de la confusión de que habló el amado apóstol Pedro, refiriéndose a Pablo cuando dijo que había escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos torcían. Eso era lo que estaba haciendo esta señora Betty, torciendo las escrituras a su propia conveniencia, jugando y tirando las pelotitas como una gran tenista de Roland Garros, y la otra señora sin hacer el quite, sin atinar a qué hacer, y que por aquí dijo esto, a ver, acá tengo esto, que usted me dijo esto, ahí dónde está lo que usted me dijo. Terrible, mis amados. Yo voy a permitirme nombrar algunos de los puntos clave que esta señora le tiró como dardo a nuestra hermana evangélica y que la señora no pudo rebatir. Y yo, con el poder que me da ser testigo del Señor Jesucristo, por el amor al gran sacrificio que Él tuvo por ustedes y por mi vida misma,
en la cruz del Calvario yo me voy a atrever a refutar los argumentos de esta señora Betty. Para esto he anotado varios puntitos y ahora sí en esto les pido que me disculpen, que quizás aquí tengo mi cuadernito y voy a utilizarlo para clasificar estos puntitos y para nombrarlos para que no se me olviden. Porque ustedes saben, mis amados, que la emoción tupe la mente y no hace discernir el punto clave de nuestro hablar, de nuestro entendimiento. Entonces voy a tratar de nombrarlos rápidamente para no ser muy gravosa. Ya, el primer punto, después de hablar y decir cosas que la amaba mucho, ay, si así me amaran, con ese amor yo preferiría el odio hasta del mismo infierno, mis amados. Qué amor tan raro el de esta hermana para decir que la abrazaba, que la quería, que la amaba y tirarla con sus mentiras al suelo. Era que la tiraba al cuadrilátero para aquí, para allá, y yo acá desesperada en mi cama. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo yo quería meterme en esa pantalla? Yo no sé cómo el hermano Eduardo Gutiérrez pudo soportar esas, creo que fueron 2 horas de espanto, de quebranto, en que yo me comía las uñas, en que yo no sabía qué hacer, que yo quería golpearme la cabeza, jalarme los pelos. Señor, discúlpeme, porque el espíritu que usted ha puesto en nosotros es un espíritu ferviente, de amor en la contención, de ese ardiente deseo de hablar con denuedo y defender su palabra, amados. Yo quiero que me comprendan, que no se vayan por la tangente pensando cosas que no son, poniendo palabras en mi boca o entendiendo de mis palabras cosas que no son. Que simplemente son dadas por el momento, por el acaloramiento de este mensaje que yo estoy dando. El primer punto que la señora Betty le tiró a rajatabla, no sé, el orden quizá puede estar ocupado, pero yo lo anoté como primer punto, y se refería a que los cristianos primitivos, según la hermana, pasaban, dice, todos los días en el templo, y la hermana Xiomara dijo que no, que eso no era así, no le puedo. Entonces la señora desde el principio se aprovechó de esta laguna o de este lapsus bruto de la hermana evangélica para llenarse de fuerza y seguir contrarrestando. Se llenó de fuerza con este impas, con este, ¿qué puedo decir yo, amados hermanos? Digamos que laguna, para no ofenderla. Vámonos entonces, amados hermanos, a Hechos 2:46, para que vea cómo la Biblia le respondía solita a esta hermana Betty. Perdón que me cambie de lentes porque para que no me moleste la luz de mi aro, me puse unos lentes menos potentes, pero para leer ya tengo que utilizarlo. Dice así, Hechos capítulo 2, para no gastar mucho tiempo, porque no quiero alargar, vámonos al versículo 46 del capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Correcto lo que dijo la hermana Betty. Por eso la hermana después no pudo rebatir y ya se sintió como un poquito como que se desinfló en sus argumentos, y de ahí se la vio débil, sin fuerzas para seguir luchando, aunque ella lo disimuló bastante. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Pero yo le digo a esta hermana Betty, que es verdad que aquí la escritura dice perseverando unánimes cada día en el templo, pero aquí de esto se pueden analizar de 2 maneras. Número 1, recordemos que los discípulos estaban siendo perseguidos y que no era factible o no era posible que ellos estuvieran cada día en el templo, porque ellos no eran deseados ni bien recibidos en el templo de Salomón, en el templo de la Hermosa, creo que se llamaba. Entonces, puede ser que ellos encubiertamente o a propósito, qué sé yo, pero así como de pasadita, un flash,
Puede ser que ellos entraban a estar unánimes cada día en el templo, pero unánimes en la palabra para defender la doctrina del Señor Jesucristo. Porque cuando Pablo, incluso el Señor Jesús iban al templo, eran para enseñar, para contender acerca de la doctrina de los fariseos. Entonces ellos estaban unánimes, eran ellos, no en el templo, sino unánimes en su espíritu en el templo. Y punto 2, quizá de qué templo estaba hablando aquí. Si ya les dije que quizá los discípulos no entraban abiertamente al templo de Salomón porque no eran bienvenidos al tiempo de esa época. Recordemos que ellos eran discípulos del que recién habían crucificado y que ellos huyeron y tenían miedo de enfrentarse a los fariseos, a los romanos, entonces andaban escondidos, porque ellos temían, porque incluso hasta los evangelios nos dicen que cuando el Señor fue cogido prisionero, tomado prisionero, Pedro lo negó 3 veces, incluso dice que un discípulo dejó hasta su túnica, por el gran temor de morir, ¿verdad? Entonces, el punto 2, cuando dice perseverando unánimes cada día en el templo, quizás, ¿de qué templo estaba hablando? Esto es en sentido espiritual, mis amados. Yo les dejo la concesión a ustedes que piensen que iban al templo de la Hermosa para discutir, para contender, pero que ellos no eran bien recibidos. Pero para las personas que andamos en espíritu y en verdad, quizá este versículo pueda suponer que unánimes cada día en el templo, que era el mismo Señor Jesucristo. Recordemos que Él ya nos había dicho que en 3 días destruyo este templo y en 3 días lo construyo. Y eso sí, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso sí, ellos lo hacían, que partían el pan. Aquí no dice si siempre, pero dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No dice cuántos días ellos en las casas partían el pan. En esas cosas no me quiero meter, no quiero leer más de lo que está escrito. Así esta señora Betty diga que eso, más de lo que está escrito, no es para nosotros, sino que eran para los del tiempo antiguo. Muy equivocada la señora, y ya le voy a explicar por qué está muy equivocada, ¿verdad? Entonces ahí está contestado el primer punto, que sí es verdad que los apóstoles iban al templo. Pero número 1, quizá para contender, porque ellos no eran bien recibidos. Y número 2, quizás se estaba refiriendo que estaban unánimes cada día en el templo, o sea, en la doctrina del Señor Jesucristo, y esperando unánimes la pronta redención que el Señor les había prometido de mandarles el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos por el segundo punto, mis amados. El punto 2 fue, pero no sé si decirle hasta chistoso, por la manera en que lo contestó la señora Xiomara, la señora evangélica, que dice que es una apologista. No sé de qué instituto será apologista, no sé, porque dejó mucho que desear en todos sus planteamientos, en todo su rebatimiento, en todas sus devoluciones, ¿ya? Entonces dice, el segundo punto era, le preguntó la señora rajatabla, dígame si usted tiene hermanos en la fe de su iglesia evangélica que hayan estado en los tiempos antiguos. Y la señora dijo que no, porque ahorita sus hermanos eran de esta época, pues, y era ilógico que estuvieran en los tiempos antiguos, porque entonces ya tendrían muchos años, serían Matusalén. ¿Qué respuesta más infantil, mis amados hermanos? Permítanme que les hable, antes de contestar esta pregunta, un pequeño argumento que yo leí en Google acerca del cristianismo primitivo. Dice así: el cristianismo primitivo o iglesia primitiva es el periodo de la historia del cristianismo en que se les llama a los discípulos o seguidores de Jesús por primera vez en Antioquía cristianos. Y este dicho fue anterior al primer concilio de Nicea, que fue en el año 325.
Más adelante, el Imperio Romano se toma el nombre de ser la religión oficial del cristianismo. Para esto utiliza denominaciones como cristianismo, número 1, cristianismo bajo imperial, y más adelante cristianismo medieval, cuyo mayor ejemplo, esto sí no es de Google, sino la última frase son mías, cuyo mayor ejemplo es la Inquisición. De allí proceden los católicos. Los que andamos en espíritu y en verdad, descendemos de la iglesia primitiva, por lo cual sí tenemos hermanos que nos representan en tiempos más antiguos que a los católicos. Voy a contestar la pregunta en base a esto y en base a mi conocimiento. Según la hermana Betty, ella dijo o adujo que ella sí tiene hermanos de la fe, patriarcas de la fe antiguos, porque todo empezó con el Papa Dámaso, que fue el primero que empezó con el cristianismo, hacer todas las cosas respecto para tomarse el nombre que no les correspondía. Pero yo le digo a la señora Betty que el Papa Dámaso nació en el año 305 después de Cristo y muere en el 384 después de Cristo. Pero está documentado, señora Betty, históricamente, y eso no se puede rebatir porque lo que está escrito, escrito está. Lo que está escrito en la ley de los hombres también es ley de Dios, porque el Señor inspira en todas las cosas que escriben los hombres y en todas las cosas que son inspirados ellos. Le repito que según el conocimiento general de cultura, de la historia, que es la que rige los conocimientos del hombre, a los evangélicos se los llamó cristianos antes del primer concilio de Nicea, que fue en el año 325, que no había nacido todavía Dámaso. Ya éramos cristianos, y digo éramos porque yo me incluyo también, porque ya no es judío el que lo es en la carne, según el nuevo pacto, sino que es judío el que lo es en el corazón. Porque ahora nuestras tablas en la cual Dios escribió con su mismo dedo las leyes para nosotros ya no son de piedra, sino que nuestras tablas son de carne viva, de carne que se mueve y gime y grita cada rato, Abba, Padre. Entonces, mi amada, nosotros estábamos desde antes de los católicos que se apoderaran del nombre de ser cristiano, de ser llamados cristianos, bajo dos nombres. Primero del bajo imperial, y en segundo lugar como cristianismo medieval, que su nombre de por sí ya indica todas las atrocidades que hicieron nuestros hermanos católicos en esos tiempos, ¿verdad? Entonces yo le debo decir, mi amada Betty, con todo mi regocijo, llenando mi pecho de mucho aire, de mucha alegría y de mucha fe y de mucho gozo, que nosotros los evangélicos, me incluyo, porque evangélico quiere decir que decimos las buenas nuevas, no las buenas, porque no hay muchas, hay una sola, que es que el Señor Jesucristo vino a redimirnos y vendrá nuevamente para llevarnos a la salvación, para que haya juicio justo y verdadero, para que unos sean puestos a la derecha y otros sean puestos a la izquierda. Entonces, como digo, mi amada hermana Betty, yo sí se lo digo con sinceridad, me siento regocijada desde el fondo de mi corazón de decirle que nosotros sí, los evangélicos, sí tenemos representantes antiguos, sí tenemos padre de la patria, de la fe, perdón. El principal hermano que tenemos nosotros y padre de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Él es nuestro fundador. Después tenemos a Pedro, a Andrés, a Santiago, tenemos al gran Pablo. ¿Cómo que no tenemos hermanos que nos representan, amada hermana Xiomi? ¿Ah? ¿Cómo no tenemos si por fe descendemos de la iglesia primitiva?
¿Qué le pasó, amada hermana? Yo entiendo que tal vez usted pues se ofuscó porque es verdad que esta señora utilizaba la artimaña del error, pero era como un ajedrecista del mal. ¿Ah? Que para poder enfrentarla tenía usted que ser ajedrecista de Dios. Y le quedó muy grande ese papel, mi amada hermana. Le quedó muy grande. Y qué pena que el amado hermano Eduardo Gutiérrez no la ayudó, no la adoctrinó como hermano en estas cosas. Como él miraba impasible, no sé, a pesar que a veces se lo veía que jugaba con el celular. No sé, no quiero prejuzgar ni ser prejuiciosa de que quizás le estaba diciendo cosas a usted. Creo que no, porque si no, el señor Gutiérrez, tengo que reconocer que él piensa mejor que usted y le hubiera dicho o le hubiera dado datos muy importantes para rebatir esas barbaridades que estaba diciendo esa señora. ¿Verdad, mi amada? Pasemos. Punto 3.